No. Estaba recordando, estaba animando a recordar cómo este salmo no son palabras de un hombre sabio y que en su experiencia tiene algo que enseñarnos, sino es como Dios, por medio de su Espíritu Santo, mueve a David en medio de unas circunstancias de dificultad, por la obra del Espíritu Santo en el corazón de David, a responder de una manera concreta en ese ambiente, en esa situación de peligro, de sufrimiento, en el que David está expresando en los versículos del 1 al 3 un resumen de lo que será en todo el Salmo. Y es que es una oración que David eleva hacia Jehová, a Elohim, el Creador, el Señor de señores, el Señor del pacto, con una declaración que presenta todo lo que el Salmo está dirigiendo y nos anima a nosotros. En momentos de dificultad, espero en Jehová. En momentos de dificultad, en momentos de angustia, espero en Jehová. Confiar y esperar en Jehová puede traer el peligro, como David parece que está diciendo, puede traer el peligro que esperar en Jehová no dé el resultado que esperamos. A veces algunos piensan, si esperas en Jehová, todo te va a ir bien, ¿verdad? Confía en el Señor, que todo te va a ir bien. Y sin duda eso es cierto, pero que todo nos vaya bien no significa que van a suceder las cosas que más nos agradan que sucedan. Y que Jehová no va a permitir que suceda nada malo. Bueno, sin duda esperar en Jehová es confiar y estar seguro de que todo lo que el Señor está permitiendo en nuestra vida tiene un propósito final, que es nuestra santificación, y un propósito aún más excelente, que es su glorificación, es su gloria, es ser glorificado. Ahora, el Salmo nos está diciendo que Cristo es el único en quien debes confiar y no ser avergonzado, no ser avergonzado. Y hemos dicho antes que había 4 verdades que este Salmo nos enseña, ¿verdad? 4 verdades que este Salmo nos enseña, y lo hemos señalado en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver el primer principio que nos muestra cómo Cristo es el único refugio en que no seremos avergonzados. Cómo esperar y confiar en el Señor sin ser avergonzados. El primer modo, la primera manera es versículo del 4 al 7. Y es, pídele al Señor sabiduría. Pídele al Señor sabiduría. O en esta mañana lo hemos dicho de otra manera, pero pídele al Señor que te enseñe, ¿verdad? Pero de una manera un poco más general, no es solamente una enseñanza teórica. Por eso ahora estamos diciendo esta palabra, pídele al Señor sabiduría. La sabiduría es la verdad de Dios aplicada a la vida, a la práctica. Sabiduría es saber la teoría y llevarla a la práctica. Como la teoría de la palabra de Dios nos ayuda a tomar decisiones que le honren y decisiones que son, en definitiva, buenas para nosotros. Así que esta es la primera razón que nosotros necesitamos para estar seguros en Cristo, sin quedar avergonzados. Mirad, en primer lugar, pídele al Señor que te enseñe. Lo que nos está diciendo es que en medio de las dificultades, nuestra dependencia del Señor significa depender de su palabra. Depender del Señor es depender de su palabra. A veces dice, bueno, tengo que confiar en el Señor, tengo que depender del Señor, como si eso fuera algo abstracto, algo
podríamos decir hasta místico, ¿verdad? Tengo que confiar en el Señor, tengo que esperar en el Señor. No, ¿cómo es que confiamos en el Señor y no somos avergonzados? Pues dependiendo de su palabra. Dependiendo de su palabra. Mira lo que dice el versículo del 4 y 5. Señor, Salmo 25, versículo 4. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. Esperar en el Señor es depender en su palabra, como aquí David continúa orando y hace una segunda petición. En primer lugar vimos que no sea yo avergonzado, era la primera petición. Y David dijo, pues ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Así que eso lo tengo seguro. Pero ¿cómo es que estoy seguro de eso? La segunda petición que David hace en esta oración es, Señor, enséñame en aquellas cosas que yo debo estar seguro. Enséñame tu palabra, enséñame y muéstrame tu voluntad. Así que del versículo 4 al 7 hace una doble petición. Observa que está haciendo de manera general una doble petición. Primero, versículos 4 y 5, pide a Dios que Dios le enseñe. Le pide al Señor, Señor, enséñame. Utiliza varias palabras. Muéstrame, enséñame, guíame y de nuevo enséñame. Pero hay una segunda petición y está en los versículos 6 y 7. Y es que David le está pidiendo al Señor no solamente que le enseñe, sino que Dios utilice de una manera concreta su memoria. Le pide, Señor, yo necesito que tú llenes mi memoria y yo te pido que tú uses tu memoria en este sentido. Por eso le dice el versículo 6, acuérdate, y versículo 7, no te acuerdes. Acuérdate y no te acuerdes. Pero como son dos peticiones, vamos a centrarnos en primer lugar en la primera parte. David pide al Señor que se olvide de lo que sabe sobre él y que no se olvide de cómo es él. Pero observemos lo primero. En primer lugar, versículo 5. Observemos estos versículos. Para que no seamos avergonzados al esperar en el Señor, al confiar en Cristo, debes tener una dependencia absoluta de su palabra. Esto es lo que estamos resaltando, es lo que este salmo nos dice. Y en concreto, el salmo nos está diciendo, y David está pidiendo, entendimiento, enseñanza y aplicación. Lo vuelvo a repetir. No está pidiendo conocimiento. Está pidiendo un conocimiento para aplicarlo, aplicado. Una enseñanza aplicada, como Salvi estaba orando en su oración y Fernando creo que también. Señor, enséñanos a cómo aplicar en nuestra vida tu palabra. Versículo 4, esta es la petición directa en oración. Utiliza un paralelismo, dice el versículo 4, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Es un paralelismo poético para resaltar la importancia del conocimiento correcto de la palabra de Dios y aplicarla a la vida. Cuando el salmista, versículo 4, dice, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas, está repitiendo la misma idea con distintas palabras para resaltar la importancia de cómo debemos conocer la voluntad de Dios obrando en todos los sucesos y especialmente en mi vida, en mis caminos. ¿Cómo se aplica la palabra de Dios en mi vida? ¿Cómo debo aplicar la palabra de Dios en mis decisiones? Yo sé que cada uno de vosotros sabéis mucho de la palabra. Pero a veces el problema es, bueno, ante esta situación, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo aplicar la palabra de Dios en mi vida?
Mira lo que dice este versículo, versículo 4. Esto es lo que significa: muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Esas dos palabras, camino y sendas, ¿qué significa? Bueno, son formas figuradas en una manera poética, una forma figurada de hablar que se refiere a las decisiones prácticas que debemos tomar en cada momento de la vida. Bueno, ahora se nos ha reducido las decisiones que tenemos que tomar. Todo lo que tengamos que hacer fuera de casa, no hay que decidir nada. No podemos salir de casa. Ahora, durante este tiempo, en casa, hay muchos momentos y en cada momento estamos teniendo que tomar decisiones. Esto es lo que significa caminos y sendas. Los momentos de nuestra vida en los que tenemos que tomar decisiones prácticas de cómo utilizar nuestro tiempo, de cómo utilizar nuestros recursos, de cómo responder a una situación concreta, a una contestación inadecuada que o nuestros hijos hacen hacia nosotros o nosotros hacia ellos. ¿Cómo debemos responder y tomar decisiones que glorifican al Señor? Esto es confiar en el Señor. Señor, confío en ti, quiero que me enseñes cómo tomar decisiones. La manera más segura y rápida de acabar avergonzado es tomar una decisión en base a lo que tú crees y no a lo que Dios cree. Lo vuelvo a repetir. La manera más segura y rápida de acabar avergonzado es tomando decisiones en base a tu opinión y no a la palabra de Dios. Y lo voy a volver a repetir porque esto es claro. La manera más segura, la manera más rápida de acabar avergonzado es tomando decisiones en base a mi opinión y no en base a la palabra de Dios. Lo que crees de Dios, debe ser en base a su palabra y no a tu imaginación, y no a tu tradición y no a tu cultura. Creo que todos hemos vivido una cultura católica y cuando alguien habla de Dios tiene una imagen que la Iglesia Católica ha impuesto de Dios. Y confiar en ese Dios de la cultura, no en el Dios de la palabra, sino en el Dios de la cultura, el cual no es Dios. Ese es el camino más rápido para acabar avergonzado. Esta es la razón por la que ponemos tanto énfasis en el estudio correcto de la palabra. Esta es la razón por la que no tenemos otra cosa que animar a los hermanos y animar a la iglesia en cosas. Hermanos, tenemos que crecer en la palabra. Tenemos que crecer en nuestro conocimiento de Dios. Hay mucho todavía, hermanos, que creemos de Dios que está mal. Hay mucho todavía que nos falta por conocer de Dios. Y que si no crecemos en ese conocimiento y aplicación, vamos a tomar decisiones que nos van a avergonzar. El estudio de varones, el estudio para mujeres. Este material que hemos puesto durante esta semana pasada, fundamentos de la gracia. Hay muchas maneras y formas en las que estamos siendo animados a crecer en el conocimiento. Y la razón no es porque queremos saber más, sino porque queremos ser más como Cristo. Y queremos estar seguros de que no estamos poniendo nuestra confianza en una imagen de Dios equivocada, sino que estamos seguros que no seremos avergonzados cuando nuestra confianza está puesta en el Dios que se ha revelado en su palabra. El correcto conocimiento de la palabra de Dios asegura una correcta aplicación. El correcto conocimiento de la palabra de Dios asegura una correcta aplicación. Debemos de conocer correctamente la palabra de Dios para que podamos aplicar correctamente a nuestras vidas y tomar decisiones
y acciones que no nos avergüencen. Y David esto es lo que está pidiendo: Señor, que mi confianza está puesta en ti en base a lo que tú dices, no en base a lo que yo espero de ti. Señor, que yo no sea avergonzado porque tengo puesta mi esperanza en expectativas humanas en lugar de en tu palabra. Señor, este tiempo de confinamiento está siendo duro, difícil en ocasiones, porque nuestras expectativas de nuestra vida no tienen mucho que ver con estar encerrado en una casa sin poder salir. Pero el Señor no se le escapó de sus manos. Él ha permitido que esto esté ocurriendo para que nosotros nos acerquemos a su palabra. Para que nosotros coloquemos toda nuestra vida fundamentada en Cristo, en el cual no seremos avergonzados. Y a veces eso requiere sufrimiento. Eso requiere sufrimiento porque esperábamos que ocurrieran cosas que fueran más agradables para nosotros, pero no es así. Como aprendimos en el estudio bíblico de las mujeres, si me acompañáis a Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1 es un pasaje en el Nuevo Testamento que tiene mucho que ver con lo que David está diciendo en este salmo. Santiago capítulo 1. David está diciendo que necesito la palabra de Dios para no estar avergonzado, porque necesito conocer cómo es Dios en quien tengo puesta mi esperanza, mi confianza. Necesito que el Señor me dirija en mis pasos. Mira lo que dice Santiago 1, versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Y la semana pasada, el domingo, creo que fue, ¿no? O en otro día, en estos días, hemos escuchado, si no lo has escuchado, dímelo y yo te lo mando, a una predicación de David Robles sobre este pasaje. Y cómo el creyente debe responder, cómo el creyente debe enfrentar las pruebas, los sufrimientos, y es considerándolas con sumo gozo. No hay otro camino. Ahora, cuando no tenemos gozo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando no tenemos gozo en medio de esa situación? Bueno, dice el versículo 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Lo que aquí Santiago está diciendo es que la manera en la que respondemos en las dificultades está directamente relacionada con la falta de sabiduría. Cuando no consideramos las pruebas como algo de sumo gozo, es porque nos falta una manera correcta de entender la vida, de entender lo que sucede. Así que el propósito de las pruebas es que debemos saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y esto va a tener un resultado completo en nosotros, versículo 5. Pero si esto no sucede, si no hay un resultado completo, si tú no te puedes gozar, ¿qué hay que hacer? Pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios sabiduría. Y que la pida, el cual dice que va a responder de esta manera, el cual da a todos, y esto se refiere a todos los que le pidan sabiduría, el cual le da abundantemente a todos, sin reproche, y Dios se la dará, y le será dada. Pero cuando pida, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sabes que esa es la imagen de alguien avergonzado? Alguien que no confía realmente en el Señor. Y le está pidiendo al Señor que quite esos problemas sin entender que los problemas han sido enviados por Dios para que crezca en el conocimiento y en la confianza de Dios. Dios está permitiendo esta prueba para que la iglesia de Dios crezca en confianza y en el conocimiento de la palabra. Ahora, a continuación, más adelante,
Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 19, esto sabéis, o más bien, como veíamos en el estudio para mujeres, sabed esto, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Y en el contexto, Santiago señala que algunos habían hecho a Dios el responsable de su pecado. En el contexto, Santiago está diciendo que algunos se ha atrevido a decir que cuando ha sido tentado ha sido culpa de Dios. Dios tiene todo el control, ¿sí? Dios controla todas las cosas, pues yo he pecado porque Dios ha permitido una situación de tentación, así que Él es el culpable. Mira lo que dice versículo 13 de Santiago 1. Nadie diga, cuando es tentado, nadie diga, soy tentado por Dios. ¿Por qué dice eso Santiago? Porque algunos tenían esta declaración, algunos decían esto, y Santiago dice que nadie diga esto. Esto no es sabio, esto no es conforme a la voluntad de Dios, esto no es cierto. Y continúa diciendo y enseñando por qué no debe decirse esto. Enseñando la instrucción, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Aunque lo permita, por supuesto, pero Dios no es el responsable ni la fuente de la tentación. Dios no es el responsable ni la fuente de la tentación. No vamos a hablar del tema de la tentación. Lo que estamos hablando es que Santiago, al hablar de este tema y corregir a aquellos que tienen un error y están basando su vida en un error, haciendo a Dios responsable de su tentación, Santiago, al corregirle, continúa y dice, después de corregir este error doctrinal, teológico, mal aplicado a la vida, Santiago nos ordena este principio general en el versículo 19. Mira, versículo 19, Santiago 1:19, después de corregir este error doctrinal, después de corregir este error teológico y que ha sido mal aplicado a la vida de aquellos que hacían a Dios responsable de su pecado, Santiago da un principio que debe ser aplicado en la vida de cada uno de nosotros. Versículo 19, sabed esto, que de manera individual cada uno sea pronto para oír. ¿A qué se refiere pronto para oír? Se refiere pronto para oír la palabra de Dios. Mira el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, recibí con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Versículo 22. Sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores que se engañan a sí mismos. Así que lo que Santiago está diciendo es que cada uno de nosotros estemos activamente dispuestos a ser prontos, rápidos, para oír la palabra de Dios, para oír la palabra de Dios. Continúa diciendo Santiago en el versículo 19, que cada uno de nosotros sea tardo para hablar. ¿Y esto qué significa? Ser prudente y estar calladito en una reunión con otro. Bueno, aunque eso es cierto y la palabra de Dios nos enseña que debemos ser prudentes y que en las muchas palabras hay mucho pecado. Pero aquí, en este contexto, lo que se está refiriendo es que no seamos tan rápidos para hablar o aplicar la palabra de Dios equivocadamente a nuestra vida. Primero, escucha la palabra antes de aplicar algo que probablemente esté equivocado, como era hacer a Dios responsable de mi tentación. Así que ser tardo para hablar se refiere a dejarse guiar por sus propios pensamientos. Sé tardo para hablar. Lo primero que salga de tu boca, que probablemente va a ser lo que venga de tu pensamiento, no de la palabra de Dios. Así que piénsalo, tarda en hablar, medita en la palabra y una vez que tomes la decisión de hablar,
habla conforme a lo que has oído de la palabra. Sé pronto para oír la palabra, sé tardo para hablar lo que viene de tu pensamiento, y continúa diciendo, sé tardo para la ira. Y lo que está diciendo es que tengas cuidado en la aplicación práctica de una doctrina que puede estar equivocada. Ten cuidado y pon precaución, sé prudente en no aplicar en tu vida una doctrina que esté equivocada. En definitiva, hermanos, Santiago, al igual que David en el Salmo 25, nos dice y nos recuerda que debemos ser hacedores de la palabra, pero lo que nos está diciendo debemos de ser hacedores de la palabra en un sentido correcto de una interpretación adecuada de la palabra. Por eso David está pidiendo, Señor, muéstrame tu camino. No está diciendo, Señor, mira, este es mi camino, bendícelo. ¿Verdad? Salmo 25, versículo 4. Señor, este es mi camino. Esto es lo que yo quiero hacer. Bendícelo. No, sino que al igual que Santiago nos está diciendo, debemos ser hacedores de la palabra, la cual hemos oído con atención, hemos interpretado correctamente y no nos va a llevar por un mal camino. No es suficiente con oír la palabra. Si esta palabra no es llevada a la práctica en aplicaciones prácticas en la vida. Así que el proceso de santificación es este. El proceso de santificación es cómo responder a lo que nos rodea y cómo la palabra de Dios va a cambiar nuestro corazón en el conocimiento y aplicación de su palabra, de su voluntad. El conocimiento sin aplicación envanece, avergüenza. El conocimiento sin aplicación avergüenza al que sabe. Si sabes mucho, pero aplicas poco. Y eso avergüenza. La característica de una fe verdadera es aquella que está conociendo y aplicando continuamente la palabra. Por eso volvemos, Salmo 25. David nos recuerda en un salmo diseñado para memorizar. ¿Recordáis esta mañana? Este salmo ha sido diseñado para memorizar. Y nos dice que comenzamos a estar confiados en el Señor sin ser avergonzados cuando estamos dependiendo de la palabra de Dios. Debemos depender de ser enseñados por Dios para tener un discernimiento piadoso, Versículo 5. ¿Cómo debe ser esta enseñanza? ¿Cómo debe ser esta enseñanza? Versículo 5. Esta enseñanza debe ser en dependencia del Espíritu Santo. ¿Lo veis ahí? ¿El Espíritu Santo lo veis? En el versículo 5. Bueno, la palabra Espíritu Santo no está. No está la palabra Espíritu Santo, pero observad estos cuatro verbos que hay ahí, en el versículo 4 y 5. Muéstrame, enséñame, versículo 4. Muéstrame, enséñame. Versículo 5, guíame, enséñame. Lo que está poniendo David, el acento es que Dios actúe. Escucha esto. David está pidiendo a Dios que actúe. Bueno, sin duda, nosotros tenemos una responsabilidad activa en nuestro esfuerzo a crecer en el conocimiento de Dios, pero debemos primero empezar por donde la Biblia empieza. Y David empieza diciendo al Señor y orando al Señor, Señor, obra tú. Señor, obra en mi vida, mostrándome, enseñándome, guiándome. Y esto es la obra del Espíritu Santo. Dios va a obrar en la vida del creyente usando su palabra, pero por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por ejemplo, nos llena de sabiduría. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9. No vamos a ir, pero toma nota si
estás tomando nota. Porque allí Josué estaba siendo llenado de sabiduría. Josué, quien estuvo al lado de Moisés, ayudando en todo, siendo usado por Dios, Deuteronomio 34:9. Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. También el Espíritu Santo capacitó con sabiduría a Cristo en su humanidad. Cuando Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo se hizo hombre, al hacerse hombre, el Espíritu Santo lo capacitó como hombre para poder actuar en sabiduría. Mira lo que dice Isaías 11:2, sobre el Espíritu Santo obrando en Cristo como hombre. Isaías 11:2. Dice Isaías 11:2, y reposará sobre él. ¿A quién se refiere? Se refiere al Mesías. Nosotros sabemos que el Mesías es Cristo. Los judíos no creen esto. Pero nosotros sabemos que Isaías se está refiriendo al Mesías prometido y está diciendo, en el futuro reposará sobre él, dice, el Espíritu del Señor. ¿A qué Espíritu se refiere? Al Espíritu Santo. Y mira cómo lo define. ¿Cómo define al Espíritu del Señor? Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Tú te puedes creer esto? Que Cristo fue capacitado por el Espíritu Santo para temer al Padre, para temer al Señor, para crecer en sabiduría, para crecer en conocimiento, para crecer en inteligencia, en consejo, en poder. Bueno, si Cristo recibió este espíritu y estuvo sobre él capacitándolo, ¿quién eres tú y yo para pensar que somos autosuficientes en el estudio de la palabra? Que sí, que aprendemos hermenéutica y herramientas y tenemos recursos, pero si el Espíritu Santo no obra, ese conocimiento será vergonzoso. Si el Espíritu Santo no obra, será un conocimiento vergonzoso. Debemos de orar como David está orando. Señor, hazlo tú. Hazlo tú por tu Espíritu Santo. Capacítame por tu Espíritu Santo para entender tu palabra. El Espíritu Santo, ve cómo la Biblia nos enseña también que capacita al creyente. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. El Espíritu Santo capacita al creyente en su vida cristiana, en su vida nueva, en una nueva vida en Cristo. La obra del Espíritu Santo es imprescindible para crecer en el conocimiento. Y Pablo ora del mismo modo que ora David en el Salmo 25. Es un texto paralelo. Por eso, si te gusta escribir en tu Biblia, puedes fácilmente poner los versículos del Salmo 25, versículos 4 y 5, en el Efesios 1, 17. Efesios 1, 17, yo lo estoy haciendo automáticamente ahora. Salmo 25, 4 y 5 es un tema de oración, una petición de oración que David hace, que es paralelo a cómo Pablo está orando también. Versículo 16, dice, mira lo que dice Pablo. Bueno, empezamos del 15 porque está feo comenzar una frase por la mitad. Efesios 1:15. Efesios 1:15. Dice, por esta razón también yo, y se refiere a Pablo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos. Después de haber escuchado cómo Dios los salva a ellos, ¿qué produce esto en Pablo? Versículo 16. Al haber escuchado esto, no ceso de dar gracias por vosotros. Doy gracias a Dios por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Así que Pablo ve a otros que están creciendo en la palabra y en la obra de Dios en sus vidas y
se alegra y da gracias a Dios por ello. Y ora por ello. ¿Y cuál es la oración? Versículo 17. Pidiendo, aunque esa palabra no está en el original, pero se entiende que lo que menciona de ello en sus oraciones es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Fíjate, es lo mismo que David está pidiendo. Señor, muéstrame, enséñame, guíame, porque si tú no me lo das, yo no lo puedo alcanzar. Pablo está diciendo lo mismo para nosotros, los creyentes. Oro por vosotros para que Dios os dé. ¿Os dé qué? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Ya eran salvos? ¿Necesitaban un segundo bautismo? No, sin duda que no. ¿Qué necesitaban? Santificación. Necesitaban santificación. ¿Y cómo es esta santificación? Dice Pablo, por la obra del Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría y de revelación, en un mejor conocimiento de Él. Esta es mi oración hacia vosotros. Así que Pablo está orando igual que David ora, y esta debe ser nuestra oración. Tanto para ti, como para tu matrimonio, tu familia, como para el resto de hermanos en Alcosa, los hermanos en San Pablo, los hermanos en Sevilla, en Bailén, en todo lugar. Señor, dale a tu iglesia, dale a mis hermanos, dame a mí, dale a mi familia un mayor conocimiento. Enséñanos, Señor, enséñanos. Y sin duda estos momentos que estamos pasando en la sociedad, en todo el mundo, llama más la atención. Es como una campana que está sonando. La iglesia debe crecer en el conocimiento de Dios. Y más cuando estamos pasando estos momentos. Estos son los vientos que vienen. Estas son las pruebas que nos llevan a otros lugares si no estamos afianzados en el conocimiento de Cristo. Aquel que confía en el Señor no será avergonzado. Y eso significa crecer en la palabra, en el conocimiento de la palabra aplicada por la obra del Espíritu Santo. Versículo 17 de Efesios, versículo 17 de Efesios 1, está diciendo, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Y esto es lo que nosotros debemos orar, hermano. Ahora, Jesús mismo habló del Espíritu Santo. Mirad en Juan 14, 26. Estamos hablando que David está orando que Dios sea activo al enseñarle. Señor, enséñame. ¿Y cómo es que Dios enseña? Dios enseña por su palabra, por medio de su palabra, por la obra en el poder del Espíritu. No hay otra manera. Juan capítulo 14, en el versículo 25, dice, estas cosas os he dicho estando con vosotros. Eso se está refiriendo a los discípulos, habiendo salido ya Judas de en medio de ellos. Así que Jesús está hablando a los 11, dice, esta cosa os he hablado estando con vosotros. Pero, versículo 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y no solamente lo enviará en su nombre, sino que en el capítulo 16, versículo 7, dice que él mismo, Cristo, enviará al Espíritu Santo. Así que tenemos al Padre y al Hijo enviando al Espíritu Santo. Juan 14, 26 dice, Él os enseñará. Ese Él, mira en tu Biblia. ¿Ves quién es ese Él? Él se refiere al Espíritu Santo. Él os enseñará. El Espíritu Santo vendrá porque el Padre lo mandará en mi nombre y yo mismo lo mandaré. El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará
y os recordará todo lo que os he dicho. David nos recuerda en su oración, volvamos al Salmo 25, que es por la obra del Espíritu Santo que nosotros no seremos avergonzados. Es una obra trinitaria. El Padre es a quien David ora. Y ora sabiendo que aquel que confía en Cristo no será avergonzado. ¿Y por qué no será avergonzado? Porque esta será una obra que vendrá por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en la dependencia del Espíritu Santo, esa es la manera en la que David le pide a Dios, muéstrame, enséñame. Y le pide que le guíe y que le dirija en su camino para confiar en él sin riesgo a avergonzarse. El otro día salió una noticia, no sé si habéis escuchado, que tuvieron que, creo que fue en Málaga, ¿no? Donde tuvieron que sacar de una iglesia evangélica a un grupo de personas que se habían saltado el confinamiento y se habían reunido allí porque, bueno, decía la noticia que el pastor los había convocado y sin duda el pastor es responsable de lo que sucede en una iglesia, pero el pastor los había convocado a una reunión de oración. Bueno, eso es una causa de vergüenza. Esa es una causa de vergüenza. Sin duda, son avergonzados aquellos que usan la palabra de Dios y la tuercen y después la aplican de una manera incorrecta. Porque la Biblia, por supuesto, nos dice que debemos orar, pero también nos dice que debemos obedecer a nuestros gobernantes. Así que no podemos desobedecer a nuestros gobernantes y mientras desobedecemos vamos y oramos allí. ¿De qué manera estamos orando al Señor desobedeciendo ya su palabra? Eso nos avergüenza. Pero de algún modo nosotros también, hermanos, en ocasiones actuamos en nuestra vida, y yo el primero, en que necesitamos conocer la voluntad de Dios para aplicarlo correctamente. Y que eso no produzca vergüenza, sino que eso traiga gloria a Dios. Esto no elimina nuestra responsabilidad. Bueno, que el Espíritu Santo lo haga. Y yo mientras veo el telediario, ¿verdad? Veo las noticias o hago cualquier cosa y yo oro, sí, que Dios me enseñe, pero bueno, es algo del Espíritu Santo, ocurrirá un día de mi vida, pero yo mientras estoy haciendo otras cosas. No, esto no elimina nuestra responsabilidad de esfuerzo de estudiar la palabra. Nuestra responsabilidad de dedicarnos a oír su palabra. Y esto es tan prioritario tal como Cristo enseñó a Marta. ¿Recuerda lo que Cristo le enseñó a Marta? El otro día decía, creo que fue John MacArthur, decía, cuando Dios dice 2 veces tu nombre, mala cosa hay, ¿verdad? Marta, Marta. Porque Marta estaba ajetreada en muchas cuestiones, en muchas tareas. Claro que sí, todo eso hay que hacerlo. Hay un invitado en casa, queremos honrarlo, hay que darle de comer. Y Marta decía, ¿no te da, Señor, pena? ¿No te da nada? ¿No crees que mi hermana me tenía que estar ayudando? Y Jesús está ahí enseñando un principio que debemos de memorizar y tener en mente. No hay nada mejor que estar a los pies de Cristo. No hay nada que pueda ocupar ese tiempo. Dice Jesús que le dijo a Marta que tu hermana María ha escogido lo mejor. Ha escogido la mejor parte. No es malo que estés dedicada a preparar las cosas para nuestra comida, pero por encima de eso hay algo mejor. Y creo que es una buena oportunidad en este tiempo. ¿Cómo estás usando tu tiempo en casa? Ahora es una oportunidad de ver cómo usamos y debemos usar adecuadamente nuestro tiempo en casa. Claro que nos tenemos que entretener, tenemos que buscar diferentes actividades, pero lo que estamos diciendo es qué lugar ocupa en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia, hacia dónde estamos elevando nuestra alma, hacia el Señor y su palabra o hacia otras cuestiones.
Debemos ser como los de Berea, no los de Berea de un seminario en León, sino los de Berea de Hechos capítulo 17. Aún también tenemos que aprender de otros hermanos piadosos, pero me refiero a estos que vivían en Berea, que dice Hechos 17:11, que escudriñaban la Escritura. ¿Cuándo escudriñaban la Escritura? Bueno, tenéis todos los micrófonos quitados y yo no os podría escuchar. Pero dice el texto, Hechos 17:11, que escudriñaban la Escritura, ¿cuándo? Diariamente. Diariamente. Diariamente escudriñaban la Escritura. ¿Y lo hacían cómo? Lo hacían con toda solicitud, con toda prioridad, con todo esfuerzo, con todo empeño, con todo deseo, con todo sacrificio. Ellos escudriñaban las Escrituras. Así que no seamos como aquellos que se hicieron tardos para oír. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Perezosos en el estudio, perezosos en el conocimiento de la palabra. Que el Señor lo haga, pero yo tengo otras muchas cosas que hacer. No seamos perezosos. Porque los años que ya tenían en el Evangelio, muchos de ellos en Hebreos 5, el año que ya tenían en el Evangelio era para que fueran maestros. Era para que ellos ya fueran maestros. Hebreos 5:12 dice que ya debierais ser maestros. Ya debierais ser maestros. Hebreos 5:12. Ya a estas alturas vosotros ya teníais que estar enseñando, pero es que dice, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales. Sin duda, siempre vamos a necesitar que alguien nos enseñe. Yo necesito que alguien me enseñe. Y cada uno de nosotros necesitamos que alguien nos enseñe. Y por eso Dios estableció en la iglesia pastores y maestros para capacitar a los santos. No es humillante ni es una tristeza que nosotros tengamos que ser enseñados. No, eso no es lo que este versículo enseña. Lo que sí enseña este versículo es que es vergonzoso cuando nosotros estamos siendo tardos para oír. ¿Qué dice Santiago? Que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Y ellos se hicieron tardos para oír. Prefirieron hacer otras cosas que oír y depender del Espíritu Santo. David sabe, y por eso Salmo 25, versículos 4 y 5, Señor, muéstrame tus caminos. David sabe que debe ser en dependencia del Señor, de que Él obre para mostrar a David y al creyente su voluntad práctica aplicada en nuestra vida para que podamos vivir una vida confiada en el Señor. Y David sabe que por la inspiración del Espíritu Santo, que la confianza en el Señor, que no avergüenza, tiene su base en la palabra. Tiene su base en la palabra. Mira, cuando alguien está buscando trabajo, ¿verdad? Alguien está buscando trabajo y no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado en ocasiones que alguien está buscando trabajo y yo sé de alguien que también está buscando un trabajador, una oportunidad de trabajo y lo envías, ¿verdad? Y los pones en contacto a dos personas. Y después pasa el tiempo y pregunta y dice, oye, ¿qué tal este chico que te mandé? Bueno, mejor que no me lo hubieran mandado. Eso te avergüenza, ¿verdad? A mí me avergüenza cuando envías a alguien que no está respondiendo como debe. Y eso ocurre porque yo no estoy conociendo a esa persona que estoy enviando. Estoy poniendo mi confianza en algo que no conozco. No sé si me explico. Estoy poniendo mi confianza en algo o en alguien que yo no conozco. Ahora, David está diciendo, mi confianza que no avergüenza es aquella que está basada en la palabra de Dios. Y eso no te avergüenza, hermano. Eso no avergüenza.
Esto se llama madurez espiritual. David está pidiendo, Señor, ayúdame a crecer en madurez espiritual. No como los niños, que solo comen leche, que no pueden comer carne, que están en peligro como un niño de ser llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. Recordáis el otro día, predicaba un hermano sobre la doctrina de la vergüenza, ¿verdad? ¿Escuchasteis esa predicación? Que predicó el hermano sobre dale lo mejor al Señor. Dale lo mejor al Señor. Y él hablaba sobre 2 de Timoteo 2:15, la doctrina de la vergüenza. Y aquí está hablando David de esto en el Salmo 25. La doctrina de la vergüenza es aquella que nos enseña que cuando ponemos nuestra confianza en la palabra, no habrá razones para estar avergonzados. Así que la doctrina de la vergüenza comienza en depender en oración de la enseñanza fiel de la palabra y aplicada a nuestro corazón, a nuestra voluntad, a nuestro deseo, a todo nuestro discernimiento. Versículos 4 y 5. Mira Salmo 25, 4 y 5. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad, enséñame. Y eso hemos visto que son verbos que David está pidiendo que Dios los haga y solamente será obra del Espíritu Santo. Y hemos visto que esto es lo que nosotros debemos aprender para no estar avergonzados, confiar en la obra del Espíritu. Pero también debemos señalar algo sobre esta enseñanza, y es sobre el contenido de la enseñanza. No solamente sobre quién es el que nos enseña, sino cómo es aquello que necesitamos conocer. Mira el versículo 4 y 5. ¿Cómo es la enseñanza? En primer lugar, versículo 5, guíame ¿en qué? ¿En tu opinión? Guíame en tu verdad. En ocasiones, en el Antiguo Testamento, la palabra verdad se traduce como fidelidad. ¿Qué significa verdad? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos crecer en la palabra de Dios, la cual es verdad. Esto significa que la verdad no avergüenza. La verdad es la característica por la que Dios habla todo sin mezcla de error y sin ambigüedad que pueda llevarte al error, sino que todo lo que Dios dice es la única verdad confiable. Enséñame, guíame en tu verdad. Esto enfatiza la pureza de la palabra, la pureza de la palabra de Dios libre de error. Y David lo repite de nuevo en 2 de Samuel 7:28. 2 de Samuel 7:28. 2 de Samuel 7:28. Donde David está hablando en ese contexto de 2 de Samuel 7, recordáis que lo estudiamos hace meses en el pacto incondicional que Dios hace con David, ¿recordáis? Dios hace un pacto con David incondicional y le promete que de su simiente vendrá el rey perpetuo, el rey el cual reinará para siempre eternamente. Y David dice, 2 Samuel 7:28, David responde a esta bendición, a esta gracia de Dios, y dice así: oh Señor, tú eres Dios. A veces leemos ciertas cosas pensando que eso está ahí escrito por paz, y que son cosas tan evidentes. Pero mira, David dice, oh Señor, es una expresión de admiración. Oh Señor, tú eres Dios. No hace falta, Dios no necesita que se reafirme que Él es Dios para ser Dios. Pero aquel que conoce a Dios no puede dejar de decir quién es Él. Oh Señor, tú eres Dios. Tus palabras son verdad. La palabra de Dios es definida como la verdad
que no avergüenza. Enséñame, guíame en tu verdad. Pero no es definida como la verdad por un criterio humano. Ahora nos reunimos nosotros aquí y decimos, sí, la palabra de Dios es verdad, según nuestra opinión. Nosotros decidimos decir que la palabra es verdad. No, sino que Dios mismo, por medio de Jesucristo mismo, Dios hecho hombre, lo dijo en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad y añade esa palabra, esa explicación. ¿Qué es tu verdad? Tu palabra es verdad. La palabra verdadera de Dios es segura, firme, eterna, inmutable, no varía por la cultura ni por los avances científicos. La palabra de Dios es verdad completamente, toda ella. Salmo 119, apúntalo, versículo 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. Algunos enseñan que la Biblia contiene la palabra de Dios. No todo es la palabra de Dios y no todo es verdad. La Biblia misma afirma, Salmo 119, versículo 160, la suma de tus palabras. Es decir, yo voy sumando todas las partes de tu palabra. Cada uno, dice el versículo, y cada uno de tus justas ordenanzas es eterna. Y esta es la característica de algo verdadero. Algo verdadero no cambia, es eterno. Salmo 25, versículo 5, David está diciendo, guíame en tu verdad. David no solo confía y depende de la verdad, sino también de ser guiado por ella por una razón. ¿Por qué razón? Versículo 5. Porque tú eres el Dios de mi salvación. Porque tú eres el Dios de mi salvación. Y este es el punto final donde vamos a pararnos en esta tarde. La principal aplicación de la palabra de Dios tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con el evangelio de la salvación. Enséñame tu verdad, porque tú eres el Dios de mi salvación. Dios nos ha revelado su verdad para traernos, hacernos inteligentes. Dios no nos ha revelado su verdad ni para que seamos sabios en tomar decisiones morales correctas. No. Dios ha revelado su palabra verdadera para nuestra salvación. Para que seamos salvos y por medio de la salvación traer gloria a su nombre. Tú eres el Dios. Observa, tú eres el Dios en singular, versículo 5, porque tú eres el Dios singular, solo un Dios verdadero de mi salvación. David se reconoce un hombre pecador. Y esto está incluido en que él se considera ser parte de los rebeldes sin causa. Él ha sido redimido, librado, rescatado, salvado, perdonado de sus pecados. Él ha sido objeto de la salvación. Él ha sido objeto de la gracia de Dios. Solo Dios puede salvar, porque solo Dios puede condenar. Solo Dios puede salvar, porque solo Dios puede condenar. Y nuestra deuda no es con la sociedad, es con Él. Es con la santidad de Dios, con su justicia, con su grandeza y con nadie más. La paga del pecado es, ¿qué? Muerte. ¿Y quién ha sido quien ha establecido ese principio? ¿Quién va a pagar esa muerte? ¿Quién va a dar lo que merecemos? Dios es quien estableció esas consecuencias. No Él es el responsable de nuestro pecado. Nosotros hemos pecado voluntariamente estando unidos en Adán, siendo Adán nuestro representante. Pero merecemos el castigo porque hemos ofendido su santidad. Por eso Dios es el único que puede salvar, porque Él es el único a quien hemos ofendido y el único que va a darnos nuestra condenación. Pero el Evangelio es la buena noticia. Por eso dice el versículo 5, guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación.
La salvación de Dios es la buena noticia. Que Dios ha provisto un camino. Mira, es como en este contexto del coronavirus. Todos tenemos un virus. Y por más que te quedes en casa, ya has sido contaminado. Todos tenemos un virus. No es el coronavirus, ni es la gripe, ni nada. Es el pecado. Todos los seres humanos hemos nacido ya afectados por ese virus. Y ese virus nos condena. Pero a diferencia de otras enfermedades como la del coronavirus, que no hay vacuna y todo el mundo está esperando a la solución de la vacuna, hay una vacuna que Dios ha provisto. Hay una manera en la que Dios ha provisto para curarte, salvarte y librarte de la condenación por tu pecado. Esa provisión de Dios, el único camino para la salvación, para ser librado de la ira en el infierno eternamente por tu rebeldía sin causa, se llama Cristo. Cristo es quien David está pidiendo que Dios le revele, que Dios continúe revelando a Cristo. Es el único camino a la salvación. Él es la vida eterna. Él es el que perdona nuestros pecados porque Él se hizo hombre. No es la salvación que te ofrece una religión, un sistema moral o un mérito humano que tú puedas hacer, sino lo que Cristo hizo cuando se hizo hombre. Él, haciéndose hombre, sufrió todas las tentaciones como nosotros, todas las necesidades como nosotros. Así que lo que hizo Cristo fue lo único, fue lo que tú y yo necesitábamos para el perdón de nuestros pecados y que solo Él podía hacer. Vivir una vida completamente perfecta. Vivir una vida en perfecta obediencia a Dios, a la verdad, a la justicia, a la santidad. Pero Él, siendo perfecto, se hizo maldición. Ocupó el lugar de los rebeldes sin causa. Y sin causa lo mataron. Sin causa murió. Sin haber hecho nada malo merecedor de esa muerte. Ahora Él voluntariamente vino a cumplir el plan establecido desde la eternidad con el Consejo Trinitario. Dios cargó sobre Cristo, sobre su Hijo, todos los virus y la enfermedad para que nosotros fuéramos sanados. La vacuna fue la muerte de Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, aquel que Dios cargó sobre él el castigo, la culpa y la vergüenza, para que nosotros no seamos avergonzados. Pero solamente aquellos que se arrepienten de sus pecados, solamente aquellos que reconocen, sí, Señor, yo soy pecador, soy muy pecador. Y quiero dar la apariencia de otra cosa, pero no, mi pecado es grande, como dice David. Señor, necesito que tú me salves. Me arrepiento de mi pecado, odio mi pecado. Quiero que tú cambies mi vida, que tú me perdones, que tú me salves. Cristo murió, pero resucitó. Y al resucitar venció la muerte, la paga del pecado. Cristo la venció. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna que se empieza a vivir cuando te arrepientes de tus pecados y reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador. Ese castigo que Cristo sufrió cuando fuiste tú quien cometiste el pecado. Él sufrió ese castigo sin cometerlo para que tú ahora puedas ser justificado, tratado como inocente por la vida perfecta de Cristo. Y por su gracia y misericordia, Él te perdona, pero Él te llama a arrepentirte. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce a Cristo, no seas un rebelde sin causa.
y Él te hará una nueva creación. Lo viejo pasó y lo nuevo llegó. Y lo que hace Cristo está completo. Mira lo que dice el versículo 11 del Salmo 25. Versículo 11 del Salmo 25. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Escucha, oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Eso no avergüenza, pero eso humilla. Eso requiere la obra del Espíritu Santo para que seamos humillados en esta realidad. La salvación que Dios aplica al creyente, una salvación por amor de su nombre. ¿Qué debemos aplicar de esto que hemos estado considerando? En primer lugar, en medio de cualquier situación de bienestar o de incertidumbre o peligro, sea cual sea la situación que nos encontremos, eleva tu alma al Señor. Eso es lo que debemos aplicar en primer lugar. Eleva tu alma al Señor. Lleva al Señor todo tu deseo, tu pasión, tu pensamiento. Confía en Él. Con toda seguridad, ninguno de los que espera en el Señor será avergonzado. Podremos morir, sí. Pero en esa muerte empezaremos a vivir. Podremos morir, pero en esa muerte comenzaremos a vivir la vida que no avergüenza, la que Cristo compró para nosotros. En segundo lugar, en medio de cualquier situación, ya sea de bienestar o de incertidumbre o de peligro, ocúpate en la palabra aplicada a tu vida. Ocúpate en la palabra aplicada. Ocúpate en la palabra, dependiendo del Espíritu Santo, eligiendo y dedicando tu mejor esfuerzo para el crecimiento espiritual y la obediencia. Hermano, realiza los fundamentos de la gracia. Sé que os ha llegado a todos. Dice, pero solo 2 han hecho la primera lección. Yo te animo a que pongas esfuerzo en este tiempo a hacer ese estudio. Yo sé que otros estáis estudiando otros materiales y gloria a Dios por ello, y estáis leyendo la Escritura, pero si quieres seguir creciendo en el conocimiento de Dios, ocupar bien tu tiempo, esfuérzate en lo mejor y ahí tienes un recurso, los fundamentos de la gracia. Conoce, profundiza en cuán grande es la gracia que Dios ha tenido con nosotros. En tercer lugar, reafirma el evangelio de la gracia en Cristo. Reafirma el evangelio de la gracia, porque Dios es el Dios de nuestra salvación. Porque no hay vergüenza para los que están en Cristo, los que han sido salvados, los que se han arrepentido de sus pecados y un día estarán delante de Dios sin vergüenza porque vendrán con los méritos de Cristo. En cuarto lugar, predica, proclama este evangelio. No te avergüences del evangelio. No te avergüences del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Así que por eso estamos aquí todavía, para predicar el evangelio. Y David le pide a Dios, el omnisciente, mira versículos 6 y 7, acuérdate, Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas, pero no te acuerdes de los pecados de mi juventud, de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia por tu bondad, oh Señor. Esto no suena como que David tiene méritos, ¿verdad? Esto no suena como David está pidiendo que Dios lo trate como él merece, sino todo lo contrario. Acuérdate de tu misericordia y olvídate de mi pecado. Reafirma y da gloria a Dios, pidiendo que Dios en su memoria, Él ha decidido olvidarse de todos tus pecados y echarlo al fondo del mar, como dice Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
A Dios sea la gloria. Vamos ahora. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú nos das tu palabra, que nos guía, Señor, a cómo debemos vivir, Señor, en momentos como este de incertidumbre. Señor, sabemos que aquel que se refugia en ti no será avergonzado, pero, Señor, necesitamos crecer en el conocimiento de tu palabra y en la aplicación de tu palabra en nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos haga elevar nuestra alma a ti y dedicar todo nuestro esfuerzo, mejor esfuerzo para ti. Señor, te pedimos que tú traigas un mayor conocimiento de tu gloria, de tu gracia, de tu misericordia, de tu verdad. Señor, te pedimos perdón por ocupar nuestro tiempo prioritario en otras cosas. Señor, que nuestra prioridad seas tú y por supuesto habrá tiempo para otras cosas, Señor, pero que tú muevas nuestros corazones a un deseo mayor y ser prontos para oír tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a recordar continuamente el Evangelio. Señor, a gozarnos en el Evangelio, a no perder el gozo de nuestra salvación. Señor, te pedimos, Padre, que tú salves a otros que necesitan de ti, que tú le muestres por tu Espíritu Santo que están enfermos de manera radical y profunda y una enfermedad eterna que solo tú puedes sanar, que solo tú puedes cubrir y curar. Señor, que tú traigas convencimiento de pecado a aquellos que son rebeldes sin causa. Señor, que tú les traigas el conocimiento y el arrepentimiento para hacerse cargo de sus pecados, hacerse responsable de sus pecados y pedir perdón, arrepentimiento y un cambio de vida. Señor, reconociendo a Cristo como único Señor y Salvador. Que tú salves por el poder de tu Evangelio, de Cristo que murió, resucitó y que está sentado a la diestra, a tu diestra, y que Él intercede por sus hijos. Señor, te damos gracias por esta tarde y gracias por poder estar encerrados en casa en este sentido, Señor, para poder ser probados y confrontados con nuestra necesidad de ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y que son muchos, Señor, pero tu gracia es mayor. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.